viendo que el público es pequeño, no sabía a qué auditorio me iba a enfrentar, digamos, ¿no? Fuerte, por favor. Que no sabía qué auditorio me iba a enfrentar. Entonces, viendo que es pequeño, yo lo que... Es bravo. Sí, debe ser bravísimo. Por eso son pocos. No es para asustarlo. Si quieren lo hacemos más interactivo, digamos, ¿no? Porque cuando se me pide esto del impacto de los plaguicidas en la salud de las personas, yo digo, qué complejo, porque cuántos plaguicidas y cuántas personas con cuánta genética diferente y cuántos hábitos distintos tenemos como para pensar que los plaguicidas pueden ejercer un único efecto en la salud de las personas. ¿Y por qué esta pregunta? Porque originalmente yo soy de la ciudad de Pergamino, somos la cuna del monocultivo transgénico en nuestra República Argentina divina, y ahí tenemos de las principales plantas productoras de todo esto, no solo en Pergamino, sino también en Rojas, en toda la zona, y también me he ido a viajar por algunos lugares como Concarán, Merlo, por el norte de San Luis, donde están las otras plantas de estas grandes empresas que nos proveen de alimentos a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí, claro, cosas con un tono, cosas con otro tono. Entonces, el punto es que cuando uno empieza a pensar, ¿no?, en el porqué de la distribución de las enfermedades, esta era una pregunta que yo me hacía cuando estaba estudiando, pensaba en que inicialmente sería que había porciones de la población más enfermas por menos acceso a la salud. Entonces era como casi un pensamiento peronista del por qué falta acceso a la salud y que cómo estará la distribución de los médicos. ¿Y será que la salud tiene que ver con el nivel de atención? Pero de poquito, y en buscando responder estas preguntas que yo me hacía, incursioné en la especialidad de la pediatría. Y me fui al interior a hacer mi residencia de pediatría a un hospital de una ciudad del interior que es Olavarría. Porque quería una vida más tranquila, porque quería tener lugar donde estacionar en la puerta de mi casa. Sí. Porque la realidad también, esto es un poquito agobiante. Entonces, a ver. Más a la derecha tenés también, ¿eh? A ver. Trastorno espectro autista, informe de plomo. Qué difícil. Más allá. Bueno, los nombres no se pueden ver más. Sí, tendría que haber una función de tal. Ahí quizás. Ahí, espera. A ver, ahí. Acá. Ambiente ITEA. Sí. Entonces, incursionando en la pediatría, empiezo a ver las cuestiones de las vulnerabilidades lógicas relacionadas a la condición de vida y esto relacionado directamente a la capacidad económica de la familia. Entonces ahí teníamos los chicos que morían de enfermedades respiratorias porque calefaccionaban con leña y porque tenían mal tiraje. Entonces era un extremo de punta a punta, cosa que por ahí acá en la ciudad de Buenos Aires se ve mucho menos, salvo en los sectores más vulnerables, los sectores de las villas y demás. Pero ya era una población pequeña, todo muy concentrado, nos conocíamos prácticamente todos, entonces empezaba a tejer la cosa de otra manera. También deformó mi intelecto ir al primer encuentro de médicos de pueblos fumigados que se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba, liderado por Medardo Ávila, que es a quienes ustedes originalmente invitaron y les mandó a este individuo. Lo lamento por ustedes, pero bueno, es lo que hay. Entonces, conjugando las variables, empecé a encontrar más respuestas entre las cuestiones económicas y ambientales que en las cuestiones netamente asistenciales. Y después, bueno, uno desarrolla una lógica un poquito más estructurada para ver las cosas, para buscar estudios científicos y demás, y tuve la suerte de conocer a dos personas que son madres de niños con diagnóstico de autismo, que me llevaron
al campo científico de los por qué de las enfermedades. Y empecé a visualizar el proceso de salud-enfermedad como una cuestión más compleja, donde muchas variables se interrelacionan y se conjugan para generar enfermedades. ¿Y de qué se trata todo esto? O sea, si yo pongo en la escala de lo más o lo menos importante, si yo empiezo por la respuesta individual al ambiente, me estoy equivocando, porque estoy pensando que lo genético es mucho más importante que lo que me condiciona de contexto. Y esto es lo que ha buscado la medicina genómica, que se desarrolló en los últimos 20 años y que se invirtieron trillonadas de dólares. Y la verdad es que esto arrojó solo datos parciales. Y para quienes lideraron estas investigaciones fue muy frustrante no encontrar los genes específicos para enfermedades emergentes. Quizás no son nuevas, pero sí empiezan a estar en auge en estos momentos. Porque una persona no nace con artritis reumatoidea, se construye, se hace. También se construye el Alzheimer, el Parkinson, y el autismo, por más que sea a muy temprana edad, también se construye. La pregunta es con qué construimos estas disfunciones orgánicas que se manifiestan como patologías en cada uno de nosotros. Porque la realidad es que cada uno de nosotros, a la corta, a la media o a la larga, genera disfunciones en su cuerpo, por lo que ha hecho bien y por lo que ha hecho mal, y por el ambiente en el que vive. Algunos se enferman más tarde, otros más temprano, pero la realidad es que nuestro organismo responde de distinta manera y con presentaciones clínicas diferentes, por más que las personas coman lo mismo y vivan en la misma casa. ¿Por qué esto? Porque tenemos la capacidad de acumular en nuestra respuesta biológica transgeneracionalmente el impacto de los químicos. Ahora, ¿qué significa el impacto de los químicos? En una persona de 90 años, en una persona de 60 años, en una persona de 30 o en un recién nacido. La persona de 90 años no tuvo exposición a químicos cuando estaba en la panza, porque el primer químico de síntesis se libera al ambiente en los años 40. Ahí empieza esta cosa de acumular sustancias. ¿Podemos pasar por favor? Sigue. Esta cuestión de acumular sustancias peligrosas, tiene que ver con esto que desde el vamos dijo Hipócrates, hace muchos años, muchísimos años. Hipócrates decía que no podemos, de alguna manera no podemos escapar a la interacción de la materia. Se corresponde con los principios básicos de la termodinámica. Entonces, pensando en lo liso y llano de la física, la biología, la bioquímica y la transformación termodinámica de la materia, ¿por qué no sospechar que todo lo que comemos es lo que nosotros después somos? De alguna manera termina siendo esta la ecuación más simple. Y si yo como bien, tengo un organismo constituido biológicamente de forma más favorable que uno que come mal, entonces es más vulnerable. Y mucho más, si yo ese individuo, si yo ese organismo le atravieso en su biología químicos de síntesis que no son posibles de eliminar. Porque eso desarticula la capacidad de la unión. Es como si yo quisiera meter chicles acá en el medio y se me infiltra. ¿Cómo es un clavel del aire en un árbol? Le desarticula la arquitectura. ¿Cómo sería construir con cosas que no fueran una construcción química que tuviera la participación de algún elemento contaminante en todo eso? O que se considerara contaminante para esa mezcla. Si yo quiero hacer cemento con un agregado que no tiene que estar ahí, ¿qué es lo que le pasa a esa construcción, a ese final de obra? O si pongo un ladrillo torcido en la pared, llego al techo y el techo no encastra como tiene que encastrar. Y eso nos pasa a nosotros. Y se acumula transgeneracionalmente y a lo largo de la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces, no podemos escapar a las leyes generales de la materia. La materia penetra, sale. Y cuando morimos al polvo volvemos. ¿Sí? Ahí no importa la religión. Ahí la cuestión biológica, volvemos a la tierra. Si seguimos, las sustancias se las considera, ¿sí?, peligrosas porque son persistentes. O sea, yo libero el plaguicida en este lugar y es liberarlo al ambiente, con más o menos tiempo de degradación. Y a veces en lo que se degrada es peor que el original en cuanto al impacto en la biología.
Y eso después circula, porque son ubicuas, o sea que se transportan con el agua, nos llueven estos químicos, nos los comemos con las frutas, las verduras. Por otro lado, reaccionan orgánicamente. Eso lo que significa es que se meten en nuestras cadenas metabólicas, empiezan a formar partes de ella. No podemos reconocerlos como una bacteria y expulsarlos. No es tan sencillo con los químicos de síntesis, porque aparte inhiben los mecanismos propios de detoxificación que nosotros tenemos. Imagínense descargar con palo un camión de naftalina. No hay chance de terminar esa descarga. Las enzimas de detoxificación nuestra es como mandar un obrero a Chernobyl y decirle: esto, solucionámelo, y te vas. No se puede, ese obrero muere ahí. Y así se los enterró. Y en esto pasa lo mismo. Nuestras enzimas de detoxificación quedan apretadas por estos mismos químicos. Se posicionan en sitios específicos y frenan su capacidad. Es como que las atemos. Eso es lo que sucede. Se bioacumulan, o sea que los vamos a llevar de ahora en más. Y aparte se los podemos transmitir a nuestra descendencia, sobre todo a las mujeres. Y por otro lado se magnifican. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo una concentración de un plaguicida en el agua que es de 1, el plancton se puede comer este plaguicida, otro animal se come ese plancton y así se va concentrando exponencialmente. Entonces, si yo tengo 1 de plaguicida en el agua, cuando llego al pez espada y me lo estoy comiendo, tengo una concentración exponencialmente mayor por la cantidad de veces que esa cadena trófica fue sucediéndose naturalmente. Se van magnificando. Y otra cosa muy importante de todo lo que son contaminantes orgánicos persistentes, dentro de los cuales están los plaguicidas, es que son sustancias que generan un estado inflamatorio crónico. Las enfermedades crónicas no son más que un estado de deterioro de la salud por un estado inflamatorio crónico. Por lo tanto, ellas son un contribuyente. Difícil es decir que es un causante. Vamos a complejizar un poco la cosa. Adelante, por favor. Pero ese gráfico es real, quiero decir, Esto es así. lo de la merluza no hay que comerla más de una vez por semana. Bueno, la merluza está bastante bien, porque está por acá abajo. Y aparte la pescan en el mar. Distinto es un salmón que está criado transgénicos. Entonces es soja transformada y coloreada. Es riquísimo. Pero mejor que la pinta. Sí. No, porque llegan a ver visitas este gráfico y hacen un piquete. El atún rojo también es rico, pero en la cadena trófica está más arriba, por lo tanto conviene menos. ¿Sí? Cuanto menos cadena trófica tienes, mejor es. Más sanito está. Vamos a comer krill. Claro, perfecto. Sí, pero no sos vos que la gente bioacumulador, si por ejemplo te comés krill, tenés que comer mucho krill. Claro, sí, obviamente uno también acumula y concentra. Aparte, una mujer en estado corporal, en embarazo, cuando come, pasa por el intestino, acumula algo y después una parte lo elimina. Pero el bebé acumula en el 100% de sus células y en formación. ¿Me explico? Sí. Ahora vamos a ver qué pasa con los bebés del siglo XXI. Sí. Un pecado de la ciencia médica es que le dio esto a la toxicología, porque entendió que la exposición a un contaminante tenía que ver con cuestiones toxicológicas. La toxicología es en agudo y es en cantidad, ¿sí? Esto va al hospital. Pero lo del día a día, todos los colorantes que acumulamos, que están en las galletitas que nos estamos comiendo, no van al hospital, van al reumatólogo a los 65. ¿Se entiende la diferencia? Esto es exposición crónica a bajas dosis. Entonces tenemos que pensar en cómo anticiparnos al impacto de toda esta secuencia de acumulación transgeneracional y de impacto en tiempo incierto a cada uno de todos nosotros y a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que son los especialistas, nuevos especialistas en salud y ambiente, una nueva especialidad de la Universidad de Buenos Aires, tenemos que pensar en actuar de forma preventiva y por eso lo que ponderamos por sobre todas las cosas es cortar la vía de exposición. Si son los alimentos, cortar ese alimento que está contaminado. Si es el agua, cortar esa fuente de agua que viene mal. Y después vemos qué hacemos con el tóxico. Vamos a ver qué hacemos. Adelante.
Como les decía, los niños hoy nacen con más de 300 químicos de síntesis. Entonces son 300 sustancias que forman parte de esta arquitectura biológica que están desarticulando esa arquitectura biológica. Por lo tanto hay más vulnerabilidad. Si hay más vulnerabilidad al mismo proceso de vida, voy a tener más enfermedad a más temprana edad. ¿Me explico? No es que van a vivir más, esa historia que van a vivir más porque hay mejor medicina, porque hay mejor medicación, quizás sea una teoría que se ve truncada por esta cuestión de mayor vulnerabilidad por presencia de más cantidad de químicos. Hoy sabemos que hay casi 500 000 de químicos liberados al ambiente y solamente 15 de ellos están regulados en convenios internacionales de Naciones Unidas. 15. De medio millón. 0,0 no sé cuántos % solamente. Claro. Tenemos para eso, por ejemplo, los convenios de Basilea para residuos peligrosos, el convenio de Rotterdam, el convenio de Estocolmo, el convenio de Minamata para el tema del mercurio. Son cosas muy específicas y muy puntuales. Pero toda la base del desarrollo de nuestra sociedad de consumo está parada en contaminar el ambiente y en consumir la naturaleza. ¿Sí? Entonces, acá hay una contradicción entre... Acabo de venir en un vehículo que contamina, está fabricado con elementos que contaminan. Tengo un celular que tiene residuos, que genera electromagnetismo, que genera radiación. Entonces, y estoy hablando de esto. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad para repensar a dónde vamos? Porque la cosa, si sigue así, está un poco clarito a dónde vamos. ¿Y qué es lo que sucede? Les cuento por qué el autismo. Porque el autismo viene a ser una especie de enfermedad modelo en temprana edad que está revolucionando los campos de la medicina. ¿Por qué? Primero la tomó la salud mental y le echó la culpa a la madre. Dijeron, esto es una especie de psicosis infantil, la madre refrigerador tiene la culpa, así que todos los que son madres tienen la oportunidad de generar un chico con autismo. El plan B, la versión B, de la contracara de esto es que un tal Vargas en el año 2013 investigó cerebros de niños que habían fallecido en distinto grado de severidad del autismo. Investigó cerebros a microscopía óptica de niños neurotípicos sin autismo y con distinto grado de autismo y encontró qué cosas, células de la inflamación. A mayor severidad del autismo, mayor cantidad de células inflamatorias. Esto de las células inflamatorias le pasa al niño con autismo en el cerebro, le pasa a la gente que tiene artritis en sus articulaciones, le pasa a la gente que tiene problemas de hígado en su hígado y así sucesivamente puedo pensar en casi cualquier enfermedad crónica va a estar relacionada con un estado inflamatorio crónico. ¿Pero por qué ese niño acumula células de la inflamación en su cerebro? Primero porque hay una vulnerabilidad establecida que tiene que ver con esto, no hay ninguna duda. Hoy estamos hablando en los últimos estudios de prevalencia en un niño cada 25 dentro del espectro autista. Eso es 4%. 4% que... Con diagnóstico de autismo. ¿Eso es mundial o de acá? De la población general, ¿no? En Argentina no tenemos nada. En Argentina la única estadística que tenemos es la mía. Y cuando yo viajo al interior voy a hablar con los directivos de las escuelas y le pregunto ¿cuántos alumnos tenés en la currícula? 367. ¿Cuántos alumnos tenés con diagnóstico de autismo? 37. Eso es un 10%. ¿Sí? Y si esto se repite en 12 escuelas encuestadas, mi estadística de autismo en la República Argentina, preguntando en escuelas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, yo creo que la población argentina está bastante escolarizada. ¿Es representativo de la sociedad en general? Yo creo que sí. Entonces, si tengo este dato, yo pienso que en mi país, al menos lo tomo como, por más que no sea un dato cierto, por más que no sea un dato certificado, es mi encuesta. Entonces yo hoy pienso y entiendo que en las escuelas de la Argentina hoy hay un 10% de chicos dentro del espectro autista. Que quizás sea representativo de la sociedad, pero no tengo un estudio de prevalencia. Entonces no puedo atribuirme esto como un dato de veraz, pero sí se los comparto, porque es con lo que yo genero inquietudes para buscar mejores respuestas. Vamos a seguir adelante. Yo te comparto un dato. Yo tengo
Mi hija, que es maestra jardinera en la localidad de Humboldt, una escuela privada, 120 alumnos, hay 10 casos. 8%. ¿No? Ahí está. Si la matemática no falla, 8-9%. Bueno, sigamos encuestando escuelas. Muy interesante, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del ambiente? ¿Y por qué el ambiente? La OMS estudió que el 24% de la carga de morbilidad mundial, el 23% de todos los fallecimientos, esto puede atribuirse a causas ambientales, entre las cuales está el factor contaminantes orgánicos persistentes, dentro de los cuales está el tema plaguicidas. Será más importante el tema plaguicidas para nosotros que para los alemanes, claramente. Nosotros utilizamos 400 millones de litros de agroquímicos por año. Ellos no sé cuánto usan, pero bueno, quizás ustedes puedan conseguir el dato. Usan bastante menos. Y aparte con otros objetivos si los utilizan. Pero niños de 0 a 14 años, fíjense, las muertes atribuibles al ambiente son del 36%. Entonces, entre los 0 y los 14 años, 1 de cada 3 niños puede morir por una causa ambiental. Es un nivel mundial. OMS. ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Y por qué sucede esto? Porque antes de hablar de mutaciones, de malformaciones y de cáncer, tenemos que ver la escala de grises. En la escala de grises estamos todos los mortales que nos enfermamos de algunas cosas y que no sabemos muy bien cuál es su origen o el de dónde viene. ¿Cuáles son las causas de esas enfermedades crónicas? ¿O cuáles son los contribuyentes, disruptores de nuestra biología para desarrollar determinada patología que se expresa de forma individual? Y en este caso los niños tienen células de la inflamación en su cerebro y tienen conductas disruptivas por las cuales el autismo se diagnostica. ¿Estamos? Sí. ¿Qué quiere decir redox? Ahí donde dice redox regulation. Ahora se lo explico. El ambiente, cuando ejerce presión sobre un organismo biológico, no ataca el genoma. Por eso, antes de pensar en malformaciones, en teratogénesis, tenemos que ver qué nos queda en este triángulo de afectación inicial. Lo primero que responde a la agresión del ambiente son los sistemas metabólicos. Nuestros sistemas metabólicos intentan detoxificarnos y sostener un estado de antioxidación en nuestro organismo. Intentan sostenerlo. No quiere decir que puedan. Cuando el ambiente está inflamado y el ambiente impacta nuestra biología, el sistema inmune también se afecta. Y acuérdense que los plaguicidas generaban un estado inflamatorio crónico. El estado inflamatorio crónico tiene que ver con esto. Cuando yo estoy en un estado inflamatorio crónico, se me inflaman lugares de mi cuerpo que no tendrían que inflamarse. La inflamación no es originada de ese lugar. Y en este caso, estos niños tienen un estado inflamatorio crónico en todo su cuerpo y el impacto es en su cerebro. ¿De dónde viene eso? Viene de otro lado, pero no viene de ahí. Ahora, este sistema inmune disfuncional va no solamente a propiciar estados de alergia y de autoinmunidad, sino que además no va a responder eficientemente a las otras infecciones conocidas. Entonces, ustedes deben conocer la fiebre reumática. Bien, ¿eso qué es? Una respuesta autoinmune a una faringitis, a una angina por un estreptococo. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que un sistema inmune disfuncional en la actualidad, siglo XXI, en lugar de generar una fiebre reumática que va afuera al organismo, va a ser un cuadro autoinmune al cerebro? Eso se llama síndrome de Pandas. El síndrome de Pandas es un estado autoinmune contra el cerebro desencadenado por estreptococo y que las conductas son psiquiátricas. Anorexia nerviosa. ¿Vino alguna vez una persona con anorexia nerviosa? ¿Conocen a alguien con anorexia nerviosa? Sí. ¿A dónde la mandaron? Al psiquiatra. ¿Conocen a una persona obsesiva? Muchas. Obsesivos con ideas casi paranoides. Al psiquiatra. A tomar clonazepam, probablemente. La esquizofrenia no es completamente un estado autoinmune, pero tiene mucho de esto y relación con todo lo que es el autismo, porque la neurobiología de la esquizofrenia y el autismo son muy emparentadas.
¿Conocen a una persona que se haya hecho pis en la cama? ¿Algún niño que se haga pis en la cama? Que tenga 6, 7 años, un niño totalmente normal, que se hace pis en la cama. ¿Y quién va al psicólogo? Los padres. ¿Qué le estarán haciendo? Bueno, son manifestaciones clínicas que son disparadores para investigar este síndrome autoinmune contra el cerebro desencadenado por estreptococo. ¿Pero qué sucedió? Nunca tuvo angina. ¿Cómo va a tener un estado autoinmune por un estreptococo? Su sistema inmune está respondiendo mal, disfuncional. Entonces, la respuesta no es la esperable. O le pregunto a la familia, ¿tuvo varicela alguna vez? No, nunca tuvo varicela. Y en mi laboratorio, de inicio, pido varicela y tiene 3000 como marcador inmunológico contra la varicela. ¿Por qué? Lo mismo. Al no haber un estado inmunológico suficiente para responder al virus, no se manifiesta la patología. Y eso es lo que somos, un estado inflamatorio crónico con disfunciones, donde con problemas de la oxidación, o sea, nos oxidamos más rápido, con problemas en la respuesta inmune, generamos más autoinmunidad que mecanismos de defensa exógenos. O cuando se agarra una gripe, sí, hace 3 meses que estoy con gripe, me acomodo 5 días y después vuelvo, me acomodo 5 días y después vuelvo. Es esto. ¿A dónde va eso? No sé. Según tu vulnerabilidad, se instalará como un Alzheimer, como un Parkinson, como una artritis reumatoidea, no lo sé. Y la función mitocondrial. Ellas, las mitocondrias dentro de las células, generan energía. Si yo tengo un estado inflamatorio crónico y tengo contaminantes, la mitocondria se sobrecarga con todo esto. Porque originalmente la mitocondria era esa célula procarionte que se mete dentro de otra para generar una biología diferente de la cual nosotros derivamos. Cuando empezó a haber más oxígeno que dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, desde ahí ella viene a sacrificarse para darnos a nosotros lo que necesitamos. Y ella es la primera que se sacrifica para recibir los contaminantes. Cuando no se puede detoxificar la célula, ella se los carga, se manda a morir y el contaminante un poquito se acumula. Es una forma de adaptación en este ambiente tan complejo en el que vivimos. Pero si ella no genera energía como corresponde, la disfunción mitocondrial es la base estructural de toda enfermedad crónica. Falta mitocondria funcionando bien, falta energía. No tenemos energía para alimentar la ciudad. Hay apagones y se complica la cosa. Nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Sí? La próxima. Por favor. Y cuando pensamos en el porqué de antes de lo genético pensar en todo lo que lo rodea, es porque acá es donde se acumula la respuesta adversa en lo epigenético. Epigenética sería todo aquello que regula el diálogo con los genes. Nuestros genes están ahí para defendernos de todo esto. Son nuestra pirámide fundacional. Si el ambiente es favorable, el gen manifiesta lo que tiene que manifestar, expresa lo que tiene que expresar. El gen no es más que una secuencia para una codificación de una proteína de estructuras y funcionales, enzimáticas. La epigenética es aquello que puede establecer el diálogo con ese gen. Si yo le digo al gen, necesito una enzima digestiva, ¿qué necesito? Necesito lipasa para digerir el asadito del domingo. Ok, bueno, se desencadena un mecanismo de epigenética que llama al gen de la lipasa y le dice, lipasa, te necesitamos, estamos embuchando chimichurri con la mollejita, perfecto. Claro, venga aquí. Si yo tengo ese mecanismo aceitado y funciona bien, es como, oh mira, alguien vomitó en el piso, sí, llamar a Carlito de ordenanza, viene Carlito y limpia. Si me anda mal el celular y no lo puedo llamar a Carlito y yo no tengo un trapo de piso, no puedo limpiar, no puedo digerir, punto. Si no me funciona la epigenética, no puedo llamar para que se cumpla la función del gen en codificar la estructura que yo estoy necesitando en ese momento o la enzima que estoy necesitando en ese momento. Esta epigenética depende de algo que se llama metilación. Y la metilación depende de la suficiencia de antioxidantes. ¿Qué pasaba cuando había plaguicidas en el ambiente, en la biología? Se come los antioxidantes. Estaba en la trilogía de los 3 amarillos. Se tiende a la oxidación. Si yo tengo todo el sistema orientado hacia antioxidar contaminantes, no puedo tener suficiencia para el diálogo con los genes, no puedo llamarlos. Empiezo a tener disfunciones. Entonces me cae todo mal.
la mayor parte de las personas tienen primero manifestación inicial, la más temprana de todas, primero tienen un problema digestivo. Por esto de la epigenética o porque no resisten digerir alimentos convencionales, gluten, lácteos, que es de lo que más consumimos en nuestra sociedad occidental. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de epigenética? Pensemos en todo aquello que puede condicionar que esa epigenética funcione bien o mal. Si yo como bien, voy a estar bien. Si tengo un ambiente saludable, esa epigenética va a funcionar bien. Si yo estoy lo más libre de fármacos posibles, evito un montón de efectos adversos, por lo tanto voy a tener mejor capacidad de respuesta a ese ambiente. Y la cuestión infectológica también puede condicionar el funcionamiento epigenético. Todo esto hace a estar en mejor o peor estado biológico para enfrentar el mundo en el que vivimos. Y ahí es donde se juega la cosa. Mucho antes está esto que el impacto en lo genético. No niego el plaguicida impactando en la biología y generando malformaciones, cáncer, etc. Eso es innegable. Pero es el extremo. En la escala de grises, lo que es el grueso de la población, este es lo que nosotros somos. Esto es lo que nos está pasando. ¿Y cómo estamos nosotros hoy en Capital expuestos a los plaguicidas? Principalmente por las verduras, por las frutas, los algodones, las toallitas femeninas, los tampones femeninos. Ese algodón que fue tratado con plaguicidas todavía lo tiene. ¿Y qué propicia eso? Un estado inflamatorio crónico en la mucosa ginecológica de la mujer. Por eso tengo problemas de fertilidad. Por eso tengo otro tipo de problemas como los problemas variables, digamos, como la endometriosis, por ejemplo. Tengo un montón de problemas de alteraciones de la ginecología femenina y esto le pasa a una gran cantidad de mujeres. Y después, ¿dónde están las respuestas? Esto, anticonceptivo para regular la menstruación. El otro cosa no sé qué, tratamiento de fertilización, le inyectan óvulos. No. Primero lo primero. Porque donde tengo plaguicidas, muere la biología natural, que son bacterias como los lactobacilos, y crecen los hongos. Y si crecen los hongos, las cosas no caminan. ¿Cómo podemos pensar que una biología tan compleja, donde el sistema inmune vive y se regulan las mucosas, incluso en la mujer, en el aparato ginecológico, inclusive ahí, ¿cómo puedo pensar que pueden funcionar bien las cosas si yo necesito de esa interacción entre el lactobacilo y el sistema inmune que subyace? No hay chance de que esto funcione. Entonces, adelante, por favor. Esto que les decía hoy, de la herencia incierta, no genética, de impacto transgeneracional de exposición a químicos, es fundamental. Porque yo en una familia le tengo que preguntar, primero está su hijo con autismo, en mi consultorio, perfecto. ¿Dónde vive? Vivimos en Capital. Tenemos una antena de celular al lado, de 4G, espectacular. No sabe cómo anda, me anda Movistar, espectacular. Bueno, mudate. ¿Cómo que mudate? Sí, mudate. Porque si tenés esa antena ahí, si querés tener otro hijo, ya vas a tener un problema. Y aparte, este problema. No, después tengo 2 Wi-Fi para que haya mejor conectividad. Perfecto. Los Wi-Fi apagalos, salvo cuando los vayas a utilizar. Así funciona la cosa. ¿Dónde vives? Vivo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Vivo a una cuadra de la cerealera donde trabajo. Es glorioso, porque voy a una cuadra caminando al trabajo y vuelvo. ¿Y no sentí cada tanto un olorcito raro? Sí, cuando prenden los ventiladores donde están los hilos, los cereales acumulados, prenden los ventiladores, les inyectan plaguicidas para que eso no se contamine, no se llene de hongos. Y sí, ahí hay un olor un poquitito extraño. Bueno, mudate muy lejos de los hilos de depósito. Obviamente, la gente no vuelve a mi consultorio después de... Entonces, por eso no me alcanzó para comprar el pantalón largo. Pero aquí estoy. La realidad es que si no cortamos las vías de exposición, no hay ninguna posibilidad de que la cosa mejore en serio. Y si no nos desinflamamos, no podemos detoxificar correctamente. Al menos lo que se pueda. Porque si ya todo esto lo tengo complicado,
Vamos a ver cómo podemos. Sigamos adelante. Ya el autista ya está pelado. Ahora te explico. Otra. Entonces, algunas mediciones propias, ¿sí? Nos fuimos a Coronel Suárez, donde un amigo mío era en ese momento el director de ambiente, y tomamos muestras de agua de los tanques de las escuelas rurales. ¿Y qué encontramos? Próxima, por favor. Encontramos glifosato y AMPA en cantidades bastante importantes. Por lo tanto, AMPA es otro veneno. claro, el AMPA es se llama surfactante. El surfactante se utiliza para entrar bien adentro de la planta, es lipofílico, por lo tanto atraviesa con mucha facilidad las membranas biológicas y las nuestras también. Entonces es uno de los que se puede acumular fácilmente, por ejemplo, en el cerebro, que tiene mucha grasa. O sea, la cosa está bien complicada en un país como el nuestro. Adelante, por favor. Por otro lado, bueno, la lechuga también demostró tener su combinación de plaguicidas. Adelante. La mía no. No, claro, la lechuga orgánica. También nos encontramos en la leche materna. La próxima, por favor, se encontraron derivados del DDT y también del PCB, claro, porque el PCB se utilizó muchísimo y es un contaminante orgánico persistente. Entonces son plaguicidas y otros contaminantes orgánicos persistentes. Ahora, estas son sustancias de épocas pasadas, se midieron en 2002 y se siguen encontrando. El PCB no es que se siga utilizando, pero la realidad es que los transformadores de alta tensión necesitan hacérseles un lavaje. Ese lavaje se hace con unas máquinas que están centralizadas operativamente, principalmente en las capitales de las provincias, y esas máquinas tienen el PCB acumulado de las máquinas de los transformadores que se utilizaban antes. Entonces, sigue dando vuelta de contaminante, por más que no sea la estrella del enfriamiento de estos transformadores de alta tensión, se sigue dando vuelta circulando por el ambiente. El DDT, por lo que se comenta dentro de lo que son los ingenieros agrónomos, cuando uno los consulta, lo siguen utilizando ocasionalmente, cosa que está prohibido, y algo similar pasa con el endosulfán, que es un organocloruro que se prohibió en el 2013, pero que también se encuentra cada tanto, sobre todo en la zona donde yo vivo, algunos bidones de endosulfán tirados a los costados de la ruta, lo cual es un buen lugar para acumular estos bidones, porque total ahí no pasa nada. Próxima, por favor. Fíjense cómo viaja esto, que a los ministros de distintos países, ministros de ambiente, ministros de salud, etcétera, de distintos países de Europa, se les hicieron dosajes en sangre de estos contaminantes orgánicos persistentes, y los datos interesantes son que los PCB, los organoclorados y los bromados fueron hallados en el 100% de los ministros. Eso quiere decir que por más que lo mandes a la Argentina, esta tecnología berreta, te va a llegar lo mismo, porque es persistente. ¿Se acuerdan esto de que viaja con el agua, etcétera? Bueno, lo encontramos en los icebergs, lo encontramos en la Antártida, lo encontramos en lugares donde no se utilizaron porque simplemente viajan. ¿Está? A ver dónde estoy. Bien, ¿qué es lo que sucede con el tema de vivir cerca del campo? En Estados Unidos hicieron un muy buen trabajo entre el Ministerio de Salud de California y la Universidad de Davis. La Universidad de Davis, mejor universidad del mundo 2015. Impresionante. Nosotros, estamos en el puesto número 87. Podríamos estar por bien. Pero ¿qué hicieron ellos? Tomaron la gente que vive cerca del campo, buscaron mujeres embarazadas y les hicieron un seguimiento de esos bebés, en comparación o en relación a las fumigaciones en el campo. Y determinaron que en los primeros 500 metros, los bebés que habían sido gestados en etapas de fumigaciones tenían 6 veces más autismo en un seguimiento a 5 años que los que estaban de los 500 metros para afuera. ¿Está claro esto? O sea, cada 6 chicos con autismo que tengo en la primera franja de los primeros 500 metros, tengo uno en la segunda. Eso quiere decir 6 veces menos. ¿Saben cuánto cuesta en terapias un chico con autismo en Argentina? Hoy, 80.000 pesos por mes. Son personas que, atendidas por el modelo actual, se las considera que primero no se van a recuperar, no van a trabajar, no se van a reproducir. O sea, si estamos llegando a un 4% de la población en estas condiciones,
Son más caros que un jubilado. Gracias. Bueno, igual ahora son baratos los jubilados. O van a ser más baratos todavía. Ojo a dónde ponen esto. Después lo editan. El culpable está ahí. Así que Yo porque la mente está muy relajada, está muy hincha. Igual están todos muy callados. No sé si están asustados o me quieren que me vaya rápido. Pero bueno, yo sigo. Y esto es lo que sucede en un estudio bien hecho de la Universidad de Davis junto con el gobierno, el Ministerio de Salud del Gobierno de California. Porque a estos tipos les importa lo que está pasando. Porque entienden que los costos en salud son altísimos de un individuo que tiene un promedio de vida de 33 años. ¿Me escucharon esto? Sí. Es una locura. El año pasado